se fue a Wyoming, pero se fue desde Pittsburgh. Desde Pittsburgh hasta Wyoming, ¿no? Te tardas como una semana, bueno, y en aquel entonces peor. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Total, llega a este lugar que se llama Como Bluff, y es un pueblito así que había 18 habitantes, y se va a la cantina. Digo, no te puedes decir, para buscar fósiles te tienes que ir a la cantina, fósil, ¿no? Y ella dice, oye, quiero saber, aquí tengo este recorte del periódico que dice que este cuate, que no sé qué, que se encontró el dinosaurio. Y dice, nah, es el borracho del pueblo que está ahí tirado en la esquina, ¿no? Se va y recoge este cuate que estaba casi ahora de borracho y dice, oye, me dice, ¿tú diste esta noticia del hombre, del animal más grande que ha existido? Y dice, este cuate, sí. Y dice, llévame con él inmediatamente. Dice, bueno, pues vamos a mi casa. Dice, oye, no la muelas, ¿no? Dice, en tu casa no vas a tener el animal más grande que ha existido en el mundo, ¿no? Y dice, sí. Y ya fueron a su casa. Y se metió este cuate abajo de la cama y sacó una vértebra de este tamaño. Y así, como es, así, ¿no? Y la saca. Dice, mira, no hay animal más grande que haya tenido una vértebra así. Y ese cuate dice, pero yo te lo venía a comprar, pero lo quiero todo. Y dice, no, bueno, pues entonces vas a tener que ir a esa montaña, ya a esa parte de ahí, y ahí pues, te vas a encontrar los huesos, ¿no? Y entonces este cuate le manda un telegrama a Carnegie y le dice, oye, pues mira, la onda está así, lo que encontramos es una vértebra, y el campo donde está. Y dice, pues ahí te mando una super lana, te quedas ahí a vivir hasta que no lo encuentres, hasta que no lo saques. Y el pobre cuate se quedó a vivir como 2 años y hacer una excavación y a empezar a mandar los huesos a Pittsburgh por tren, y empezaron a mandar los huesos y los huesos y los huesos hasta que después de como 2 años pudieron montar a ese Diplodocus, que precisamente se llama Diplodocus Carnegie. Se agarró Carnegie, que ya tenía un museo, y empezó a armarlos, y el museo le quedó chiquito, cara. Entonces dijo, este cuate, puta, pues ahora dónde lo voy a poner, ¿no? Y en ese momento estaba por ser rey de Inglaterra, me parece ser que es Eduardo IV, el que le sucedió a la reina Victoria. Y entonces él era muy amigo, porque como ese cuate era escocés, era muy amigo de Carnegie. Y entonces el príncipe de Gales en aquel momento se enteró del problema y llegó con Carnegie. Don't worry, my friend, o sea, no te preocupes, que tenemos el Museo Británico de Historia Natural, llévatelo a Londres y lo armas, al fin que eres británico, ¿no? Y agarró Carnegie, que aparte de ser británico era bien listo, y le dijo, no, cabrón, mi lana la he hecho aquí en Estados Unidos y yo lo quiero para mi museo, pero el único problema es que voy a tener que construir un ala mucho más grande para que pueda alojarlo. Entonces le dijo, sí, pero de todas maneras tienes el Museo Británico de Londres para que lo exhibas. Y entonces, pensando, y ese es el tipo de pensamiento que ojalá tuviéramos los mexicanos, porque parece que nos falla mucho el hecho de hacer business de las cosas. Dijo, pues sí, fíjate que no necesariamente me lo tengo que llevar, pero lo puedo duplicar. Y entonces este cuate mandó llamar a los mejores artesanos italianos para que duplicaran todos los huesos, los pintaran así de un colorcito medio como el hueso que tenía original, se lo llevaran al Museo Británico de Londres, y lo que se inauguró en el Museo Británico de Londres, que todos los que han estado ahí es lo que han visto, y se hizo una inauguración a nivel mundial de la réplica del dinosaurio de Wyoming. Y todo el mundo dijo, wow, pero se paró Carnegie y dijo, pero no, eso no es todo, jóvenes. Hay moldes y hay dinosaurio para todos. Y entonces le empezó a regalar una copia
a cada museo importante de historia natural del mundo. Fíjate que yo digo, Visionario. qué visión, ¿no? O sea, porque la visión, te voy a decir una cosa, como maestra, es un parteaguas en que antes de ese tiempo, todo Norteamérica veía a Europa. Si tú tenías un hijo, lo que querías es que se fuera a estudiar a Europa. Y en ese momento el parteaguas hizo que se decantara todos los Estados Unidos hacia lo que se llama la Ivy League. Todas las escuelas estas del este de los Estados Unidos, empezando por Pittsburgh. ¿En qué estado está? Pensilvania. En Pensilvania. Sí. Empezando por Pensilvania. Caray, México recibió el último dinosaurio, ya no de Andrew Carnegie, sino su viuda, porque ya se había muerto Andrew Carnegie, y llegó a México alrededor más o menos de finales de los 20, principios de los 30. Y es el dinosaurio que está en Chapultepec. No deja de ser interesante, pero no es un dinosaurio de México, a diferencia que que me lo encontré yo. No, y que salvé la vida porque le puse Isauria. Ahora ya le pusieron un nombre muy raro que se llama ¿Cómo se llama? Latirrinus pislani. Le pusieron Latirrinus pislani porque quiere decir la nariz más ancha del sur, y la nariz es este hueso que está aquí que se llama nasal. Pero ahora se ve que los que lo describieron se equivocaron, y este hueso que dijeron que era el de la nariz no es el de la nariz, sino es un hueso del cráneo que se llama yugal. Entonces ahorita hay una discusión muy grande. No creo que le vayan a cambiar el nombre, pero sí van a cambiar la estructura de cómo se hubiera formado este Frankenstein que hicieron, no sino el que hicieron para la descripción formal. Bueno, eso ya les platiqué. Punto número 1, las vitrinas. Punto número 2, lo que está afuera. Punto número 3, el dinosaurio. Y ahora vámonos al fondo para que vean dos, tres maravillas que nos unen con el área Chorán. Leonardo, si quieres alguna cosa que digas, ¿no? Leo o lo que sea. Bueno, quizá antes, una parada antes, como aquí como en el Via Crucis, que donde se, cuarta parada. ¿Se acuerdan que la plática que dimos fue sobre los ictiosaurios? Bueno, estos son de los ictiosaurios que no vienen de Lyme regis, que es el de Allen, sino estos vienen de Alemania, del sur de Alemania, de un lugar que se llama Holzmaden, y que es un lugar que lo descubrieron precisamente porque es una zona residencial, pues yo creo que muy bonita de Alemania. Y entonces al estar haciendo las casas, cuando estaban escarbando para hacer los cimientos, iban encontrando estos fósiles y son increíbles. O sea, ustedes pueden ver el detalle. ¿Cómo se llama este? Porque es nuestro oftalmosaurus, ¿verdad? Steropterigius. Y vean, porque también tiene un poco como lo de oftalmosaurus, que les ha de haber servido para poder vivir o en aguas muy poco profundas, porque son como los obturadores de una cámara. Si se abre el hueso así, si hay mucha luz, se cierra el hueso así, y los huesitos se llaman huesos escleróticos. Entonces no entra tanta luz, no les lastima. Y si se van a aguas más profundas, se abre, y al abrirse, entonces entra más luz. Aquí se pueden ver los dientes, se tiene que acercar quizá un poquito más, pero inmediatamente se ve que son dientes diseñados para capturar peces. Eso no los podemos imaginar dándole una mordida a un animal grande, sino más bien como los delfines, ¿no? Si un delfín, no sé si te muerde, si te hace daño, pero no para comerte, ¿no? Y bueno, lo que ya Ulises habló de las aletas, en este caso la cola es muy parecida a las colas que veíamos antes con los dinosaurios, de que en lugar de que el lóbulo dorsal sea lo que forma el lóbulo de la cola, el grande sea el que traiga la columna vertebral, lo trae el de abajo, y el de arriba nada más era cartilaginoso. Y esta madre no está dando a luz como la que vimos, pero podemos ver que su pequeño se encuentra acá. ¿Qué?
Bueno, ¿qué tan juntos hayan estado cuando nos encontraron? No sé, porque esto los perdió hace más de 100 años. Pero nosotros... Bueno, pues porque se me ocurre decirlo, ¿no? Si tú sabes que no es su hijo, pues dime el hijo de quién es, ¿no? O sea, porque no está su mamá, ¿no? Ajá. Entonces, digo, y también, como no hay ningún órgano aquí que me indique si es macho o hembra, pues se me ocurre a mí decir que es hembra y que este es su hijito. Y aquí en la foto, ahí sí si te acercas, está la mamá con el pequeño, que ya se los enseñamos varias veces, ¿no? Hay que meterle emoción al asunto. Claro, si no, no habría telenovelas. Claro. No, esto es mejor que una telenovela, porque es la telenovela de la vida, ¿no? O sea, este tipo de cosas son ventanas. Fíjate que son ventanas en el tiempo que de alguna manera se negaron esos animales a desaparecer completamente y reciclarse en el ambiente para hacer lo que son. Entonces nos dejaron una huella para nuestro desafío, porque eso es un desafío enorme a la imaginación y a la curiosidad. Y como decía yo, cada día se convierten más en ciencias exactas, porque la geoquímica, no sabes lo importante y lo que yo por lo menos cuando crecí, desperdicié el tiempo no poniéndole tanta atención, sobre todo a la química, como le debía haber puesto, porque realmente hoy todos los fenómenos de este tipo se resuelven con geoquímica. Los isótopos, todo ese tipo de cosas es química. Y bueno, y finalmente digo, porque no sé qué tanto quieran que hablemos de esto, porque tenemos muchas otras cosas que ver, dame chance. Sí. Perdón, ¿eh? No. Tenemos, este es un súper regalo, que sobre todo los que han estado en el Museo Británico de Londres, híjole, se me va ahorita la cantidad de millones, bueno, no, fíjense que no de millones, porque muchas de las historias del Archaeopteryx es de que se les ha pasado de familia a familia y de pronto les va mal y casi que si les regalan y demás. Pero a mí me ha tocado estar en Solnhofen, que es el lugar de Alemania en donde están, y ver que hay grupos de japoneses con su traje, sus portafolios, y yo creo que el portafolio está lleno de dólares. Y están esperando que salga algún fósil de esta naturaleza, de este tipo, para comprarlo y meterlo a una bóveda. Y lo metes a una bóveda y lo dejas ahí, ¿cuánto te gusta? ¿10, 15, 20 años? Te costó 100, por decirlo así, y lo sacas en 20, 30 años, ya cuesta 1 millón. Entonces, como ningún banco te da eso. ¿Mandé? Ningún banco No, y hasta yo creo que obras de arte, porque las obras de arte también están muy sujetas a qué es lo que pasa con el artista, si X, ¿no? O sea, no vamos ahorita con esto, ¿no? Pero de una manera así, que es una de las cosas que se ha tratado de atacar mucho, de que con las cosas de la naturaleza no haya especulación. O sea, porque es patrimonio de la humanidad. Con el arte sí se espera que haya especulación por la naturaleza misma, ¿no? del talento, ¿no? O sea, ¿cuánto vale el talento? Bueno, pues un Frida Kahlo ahorita te cuesta no sé cuántos millones, ¿no? Y en cambio en la naturaleza, pues no se puede tasar eso, pero sí se puede tasar el secreto científico que puede tener o la parte histórica que puede representar. Bueno, y ahí va la historia, la parte histórica. El hallazgo de este tipo de bueno, para que lo valoren un poco más, este ejemplar es un ejemplar que no está completo. Se ven las extremidades inferiores, se ven las extremidades superiores, se ven las plumas. Esta parte de aquí son las plumas. Esta es una copia muy mala. O sea, realmente no sé ni por qué la tenemos, pues no tenemos otra y no tengo dinero para comprar una mejor, ¿no? Pero una cosa que falta es la cabeza. Este no tiene cabeza. El de Berlín, y que si se clavan y van al Museo de Ciencias Naturales de la Chapultepec, tienen uno padrísimo, completito, que es el de Berlín, para llevar a los alumnos y a los maestros. Pero lo interesante de todo esto es que esto lo empezaron a encontrar
alrededor de 1860, 62, 63, hasta como 1870. Vamos, se han encontrado como 12, depende del libro que leas, se han encontrado entre 12 y 14 Archaeopteryx. Se llama Archaeopteryx, que se llama la pluma antigua. Y Archaeopteryx con X, Pteryx con X, porque si no le ponen con X, nos va a mandar a un helecho con semillas que también es interesante, que se llama Archaeopteryx, ¿no? Bueno, como les digo, lo encontraron en los 1860s X. Darwin había publicado su libro del origen de las especies por selección natural hacia 1859. Y todo el mundo, pues, bueno, todo el mundo, el mismo mundo científico estuvo en contra de que hablaran de la evolución, porque había ideas, ¿no? O sea, que no nos vamos a meter con las ideas. Las ideas es que las especies eran fijas y las especies, Darwin decía que no. Y entonces al encontrar uno que la mitad tiene elementos de reptil y elementos de ave, pues realmente cuestionaba mucho las ideas fijistas que existían previamente. Porque decían, bueno, si tienes razón con lo que me dices, ¿por qué hay bichos intermedios? O sea, si fuera un ave, tendría que ser un ave con plumas. Y si fuera un reptil, tendría que tener escamas, porque los reptiles tienen escamas, las aves plumas, los mamíferos pelo y los peces aletas, ¿no? Y entonces eso le dio una fuerza enorme a la teoría de la evolución. Entonces, lo que estamos viendo no es otra cosa más que una muestra iconográfica de la evolución. Y así como yo veo a veces que va la gente a la basílica y pasa así por una pasarela para ver a la Virgen, me ha tocado estar en Sollenhofen de gente que va realmente a ver este elemento iconográfico de la evolución, y veo que hacen procesiones como las procesiones que vienen. Entonces se me hace maravilloso a mí el nivel de fe que tiene la gente hacia X, a lo que quieras, ¿no? Hacia la Meca, por llamarlo de alguna manera. La Meca es un meteorito. O sea, la gente lo que va a adorar a la Meca una vez en su vida en el islamismo es a un meteorito. Entonces sugiero que todos hagamos una reverencia Archaeopteryx, ¿no? Como fe de que creemos en la evolución, ¿no? Que se ataca. Bueno, eso es. Yo creo que es una historia para mí maravillosa y que ya los biólogos, había unos biólogos, ¿no? Ahí está. Los biólogos, ese es el tipo de cosas que te deben de hacer como que muy atractivo el estar estudiando este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque históricamente tienen implicaciones grandes, ¿no? Y tienen descubrimientos también maravillosos, ¿no? Entonces, bueno, y quizá lo último que yo podría decir ahorita, independientemente de cómo pueden seguirlo, les decía que todo era de México, menos, ¿cómo se llama? Estos dos elefantes que están aquí. Es un mastodonte, que es el Mammutus americanum que viene de Estados Unidos, como su nombre lo dice. Y bueno, y aquí hay varias cosas interesantes. Vean los dientes. O sea, las muelas, ¿a quién se parecerían? ¿A las muelas de quién? De nosotros. A las muelas de... Oye, ¿cómo te llamas? Manolo. Tú ya viste la plática. Siempre les cuesta más trabajo, cabrón. Se parecen a las muelas de nosotros. O sea, son muelas que tienen crestas y valles y que nos dan una idea que se puede masticar, ¿no? Puede estar macerando, ¿qué? Pues frutas, raíces o algún tipo de comida vegetal que tenga cierta fibra, pero más que fibra tenga jugo y demás. En cambio, si lo comparamos con las muelas de un mamut, que realmente son las muelas también muy parecidas a las de un elefante, ya estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Entonces, este tipo de vegetación para alimentar era una vegetación más de hierbas, más de pasto, más de hojas, más de que tienes que hacer una molienda completa
pues, triturarla y romperla en pedacitos muy pequeños, porque son los pedacitos muy pequeños que te vas a tragar para que adentro de tu tracto digestivo tengas millones de bacterias y de bichos que ayuden a una cosa, a que cambies la materia de la que está hecho el pasto, que es celulosa, a glucosa. Otra vez entramos en la química, porque la química, la celulosa y la glucosa son isómeros. Entonces es la misma fórmula química, pero nada más los átomos están cambiados. Entonces, por ese cambio, las plantas se protegen para que no cualquiera se las pueda comer. Y solamente se las puede comer el que tiene ese complejo de simbiontes en sus intestinos para poderlos hacer. Entonces, estos comían como que más fácil, comida más blanda, vegetación menos con sílice, y estos comían la comida que hoy tenemos. No la comida, sino la vegetación que hoy existe, inclusive hasta en África. Y ese es del mismo grupo. Nada más que este es una estrella, en el sentido de decir que su forma es muy característica. Las muelas son iguales que las otras. Sus defensas, porque no son colmillos, sino son incisivos, están dispuestos para abajo, como para que agarraran y con eso hicieran como trincheras, y esas trincheras, de ahí saliera el alimento que comían. Y la zona de articulación de la trompa, pues parece un gran ojo, ¿no? Entonces las grandes leyendas del cíclope muy seguramente provienen de este organismo. Las leyendas de Polifemo provienen de este organismo. Ahora, los dientes son iguales, muy parecidos a los otros, y la edad también es muy similar. Entonces, esto es interesantísimo porque nos ayuda a entender que la paleontología nos habla de adaptaciones ecológicas, pero también nos habla del clima. Estos animales tuvieron que haber vivido de un clima húmedo, cálido, pero sobre todo con muchísima vegetación blanda. Le llaman los botánicos vegetación C3, perdón. Y en cambio, este nos habla de un clima más seco, muy probablemente más frío, y de una vegetación mucho más abrasiva que le llaman vegetación C4. ¿Te dieron ahorita un recado para mí? Sí, lo leo, nada más que le avisen cuando se desocute. ¿La qué? Nada más que le avisa a Don Leo cuando se desocute. ¿Me dice el video? Le avisa a Don Leo cuando se desocute. Nada más. Bueno, yo ahorita yo me pasaba todo el día hablando de todas estas cosas, ¿no? Pero quieren ver más cosas del museo. Leo, por favor, tú dime cuál es el color of the little mariposita. Bueno, propongo una última, que vayamos a la sala de meteoritos para que les enseñe la roca más antigua que el Sol. Y ya si quieren alguna otra cosa, están los anfitriones y todo. O, no, propongo eso y luego que subamos a ver la parte de arriba, que eso al público no lo dejan subir. Gracias. Para que lo vean, si tienen interés, ¿no? Ya.